Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Una noche más acá pudiendo compartir con ustedes un ratito antes de irse a acostar, antes de irse a dormir. Compartir y charlar un poco sobre la palabra de Dios, ¿no? Quien te habla es el predicador Javier Tosto desde Buenos Aires, Argentina, desde La Matanza. Para mí es un honor poder estar todas las noches y compartir con ustedes este momento tan edificante, ¿sí? Y tan hermoso, ya que seguramente ya dejaron de hacer sus quehaceres, o por lo menos los que viven acá en Argentina ya dejaron de hacer sus cosas, quizás ya mandaron a sus hijos, ya se fueron a dormir y estás preparando unos mates seguramente, así como yo también ya preparé los mates para poder estar acá en tranquilidad y poder compartir con vos estas enseñanzas, ¿sí? Que estamos dando, o ministración que estamos dando a la noche antes que te vayas a acostar. Así que seguramente tuviste un día lindo o no tan lindo, pero tranquilo. Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno y Él tiene siempre palabra para nuestra vida. Siempre tiene palabra para nuestra vida y eso nos tenemos que quedar tranquilos, tenemos que confiar, tenemos que estar creyendo de que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Lo más importante ya lo tenemos, aquellos que hemos aceptado a Cristo, ¿no? Lo más importante es Cristo en nuestra vida y eso es lo más importante. Pero teniendo a Cristo tenemos todas las cosas. Y hoy vamos a hablar un poquitito sobre un hombre, Pablo, el apóstol Pablo. O para los que no conocen mucho y son nuevos en este evangelio, o si es la primera vez que entras y me estás escuchando y quizás no entendés nada sobre el tema, bueno, San Pablo. Pero vamos a hablar un poquito cómo el apóstol Pablo comienza su ministerio, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo una persona que asolaba a los creyentes, a los discípulos más que nada, del primer siglo. Siendo él judío, siendo fariseo, siendo un hombre con mucha reputación dentro del pueblo judío, conoció a Cristo rumbo a Damasco, en el medio del desierto. Tuvo un encuentro con Cristo, en el medio del desierto. Y desde ahí no fue nunca más el mismo. Nunca más volvió a ser el mismo. Esto me hace acordar a un centro de entrenamiento que nosotros íbamos con mi esposa. Ahí está Estela, está escribiendo hola. Que era de Rema, Cebar acá en Argentina. Y ellos tenían un eslogan, ¿no? Y ellos decían, involúcrate con nosotros y nunca más volverás a ser el mismo. Me hizo acordar. Y qué bueno eso. Porque vemos que el apóstol Pablo, después de tener ese encuentro yendo a Damasco, en el medio del desierto con Cristo, nunca volvió a ser el mismo. Y vos, que nunca quizás tuviste un encuentro y hoy es tu primera vez que quizás me estás escuchando y estás escuchando el Evangelio, quédate conmigo, quédate acá conmigo, porque no vas a volver a ser el mismo. Porque lo que te presentamos es a Cristo. Lo que te presentamos es el Evangelio de las buenas nuevas, de las buenas noticias para tu vida. Sí, yo sé que estás acostumbrado a escuchar malas noticias continuamente. Prendemos la televisión y malas noticias y malas noticias. Salimos afuera, conversamos con un vecino, conversamos con algún familiar quizás de repente, y lo único que hacemos es hablar malas noticias. Che, ¿cómo está el país? Che, ¿cómo están las cosas? Che, ¿cómo está la situación? Che, ¿cómo está el barrio? Che, ¿cómo está?
Y sí, nunca hablamos bien, pero porque lamentablemente lo bueno lo tenemos muy lejos. Porque fuimos creados, ¿sí? Bajo un entendimiento de que lo bueno siempre es imposible. Que es más normal y más factible que te pasen cosas malas que te pasen cosas buenas, ¿no? Entonces, inconscientemente, muchas veces, por más que nosotros no queramos... Alex, ahí le estoy pidiendo a mi hijo que me ayude. Entonces, inconscientemente, que quizás no queremos hablar malas noticias, pero siempre las malas noticias vienen, ¿no? Corren, fluyen rápidos las malas noticias. Y seguramente uno se carga con tantas cosas, ¿no? Con tantas malas noticias. Pero estas noches son para no hablar las malas noticias. Son para hablar buenas noticias. Sí, tengo buenas noticias para vos. Y la buena noticia es que Cristo te ama. Y que Él dio su vida por vos. Y que Él está interesado, escucha, que tú lo puedas conocer a Él. Él está interesado totalmente en vos y en tu familia. Por eso, vamos a ver un poco, ¿sí?, sobre el apóstol Pablo, que anteriormente de ser un maestro, ¿sí?, de ser un discípulo, un apóstol, porque él quizás no fue el discípulo que seguía a Jesucristo, pero él sí fue un apóstol por Jesucristo. Su vida fue transformada completamente. Y así va a ser transformada tu vida también. Como fue transformada nuestra propia vida. Como fue transformada mi vida, como fue transformada la vida de mi esposa, como fue transformada la vida de mis hijos, como fue transformada la vida de muchas personas. Porque cuando vos te abrís a Cristo, cuando vos te entregás a Cristo, tu vida no es la misma. Tu vida cambia, se transforma. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Gálatas, que puedas tener un cuaderno ahí, si por favor, que tengas una lapicera también, que puedas anotar cada cosita que nosotros te decimos. Y como siempre lo digo en cada vivo que hago, no te quedes con lo que yo te puedo expresar. No te quedes con la opinión, ¿sí? O no te quedes con la interpretación que yo puedo estar dando. Porque yo también voy aprendiendo cada día. Y lejos está de mí de que vos sigas mis pasos, pero sí que sigas los pasos de Cristo. Y que vos puedas corroborar por tu propia cuenta. Que puedas corroborar que lo que se está diciendo es correcto o no es correcto. ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. ¿Puedo errarle? Sí, le puedo errarle. Obvio que sí. Yo siempre digo, lo que yo prediqué hace un mes atrás, hoy lo estoy volviendo a reanalizar nuevamente. Porque cada día aprendemos más. Cada día más conocemos. Cada vez que profundizamos en las Escrituras, en la palabra, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que estamos meditando, masticando, saboreando las Escrituras, le conocemos un poco más. Le conocemos un poco más al Señor. El otro día yo hablaba que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para tu vida y para mi vida. Es perfecta, es agradable, es buena. Y si vos querés conocer la voluntad de Dios, tenés que ir a las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él. Las Escrituras dan testimonio de Cristo, dan testimonios del amor del Padre en Cristo,
dan testimonio de Cristo en tu vida. Dan testimonio de la obra tan maravillosa, tan espectacular, tan sorprendente y asombrosa que fue en esa cruz. Porque ahí Él cargó todos tus pecados. Ahí cargó toda tu vieja vida, tu vieja naturaleza, ese hombre, esa mujer que era enemigo de Dios totalmente. Ese hombre que vivía bajo sus propios deseos normales, como cualquier persona que no conoce a Cristo. Ese hombre que era direccionado por las emociones, era direccionado por su propia voluntad y que estaba totalmente alejado de Dios. Él allí cargó con todo eso, con todos los errores, con todos los horrores, con todas las culpas, con todo el viejo hombre en esa cruz. Y murió en esa cruz. Y ese hombre murió también junto con Cristo en esa cruz. Por eso, hoy vamos a poder entender un poquito más. Un poquito más. Yo te pido que no te vayas. Que no te vayas, que te quedes aquí conmigo. Que puedas compartir, si querés, este live a otras personas. Que puedas compartirlo con algún familiar, con algún amigo. Que puedas compartirlo. Que las buenas noticias corran más rápido que las malas noticias. Porque para las malas noticias no hace falta que nadie diga: che, pasa el chimento. Che, que se corra la bolilla. Que se corra la pelota. No. Automáticamente cuando alguien, ¿viste? Alguien está ahí atrás de la puerta escuchando lo que está pasando. No se queda callado. ¿Qué hace? Va y se lo comenta a otro. Y así un teléfono, ¿viste? Descompuesto y van de casa en casa. Y las malas noticias, todo el mundo pues sabe qué pasó. ¿Pero por qué? Porque las malas noticias corren muy rápido. Entonces ayúdame a que la buena noticia corra. Ayudémonos a que el Evangelio siga expandiéndose continuamente. Que se pueda expandir más rápido de lo que lo malo se expande. El otro día en mi barrio, acá en Ciudad Vita, mataron a un hombre que era un barrendero. Todos le decían, se llamaba Osvaldo, y todos le decían Pingüi. Este hombre yo lo recuerdo desde muy chiquito. Desde muy chiquito. Siempre fue un barrendero que quizás por algunas monedas que limpiaba las veredas de las casas. Desde muy chiquito, todo el barrio lo conoció. Lo asesinaron hace menos de una semana. Un hombre que aunque tenía su familia en el barrio, lamentablemente vivía más en la calle que con la propia familia. Acá lo conocíamos todos. Le decían Pingüi. Y lo asesinaron. Lo encontraron una mañana, desnudo, herido por atrás. No sé qué daño pudo haber hecho él. No creo que haya hecho ningún daño. Porque, mira, en el barrio todos, cuando éramos chicos, lo cargábamos. Por la influencia, ¿no? Como uno cargaba a uno, todos lo cargaban a él. Y aunque él se enojaba, obviamente, porque a nadie le gusta que lo carguen, nunca hizo el daño a nadie. De hecho,
Cuando yo trabajaba acá en la iglesia, muy cercano, de un pastor amigo, y hacíamos con mi esposa las reuniones matutinas, las reuniones de la mañana, que éramos los encargados de la obra, a la mañana, porque a la tarde estaba el pastor local. Él pasaba y él nos pedía oración. Siempre nos pedía oración. Que oremos por sus piernas, que estaba infectada, que oremos por su vida. Yo ahí lo empecé a conocer de otra manera. Yo durante toda mi infancia no lo conocía. O sea, lo conocía por el apodo. Pero no lo conocía por su nombre. Cuando le preguntamos el nombre, se llamaba Osvaldo. Y él nos contaba y nos hablaba. Y él ayudaba, incluso él ayudaba a merenderos, a lugares o a comedores que hay en el barrio. Quizás él barría tu casa y la persona no tenía dinero para darle, le daba un paquete de fideo, un paquete de azúcar, un chocolate. Y él, más de quedar solo para él, se lo daba a un merendero. Le decía para los chicos. Y acá fue muy querido, muy querido. Y esa noticia se corrió rápido, rapidísimo. Todo el mundo en un transcurso de 2 horas, creo que todo el barrio supimos lo que pasó. Es una mala noticia. Porque obviamente nadie quiere que pase lo que pasó. Nadie. Gloria a Dios que recibió a Cristo. Pero no se merecía, obviamente, lo que le hicieron. No se merecía. Pero lo que voy es, las malas noticias siempre corren rapidísimo. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a hablar buenas noticias. Vamos a hablar las buenas nuevas de salvación. Vamos a hablar el evangelio completo de Cristo. Y que el mundo sea transformado. Y que tu barrio, y que tus familiares, y que tus amigos, y que tu país sea transformado por esta palabra, por las buenas noticias, por el evangelio de Cristo. Amén. Así que vamos a orar. Voy a dejar una adoración y quiero que te quedes conmigo y que me ayudes a compartir esta buena noticia. Mientras que yo también voy a compartir ahora. Primero comparto y luego vamos a estar orando, ¿sí? Y para que el Espíritu Santo sea el que esté ministrando tu vida, mi vida también, la de mi familia, la de tu familia, y la de todos que nos escuchen, que no seamos nosotros, que no sea nuestro intelecto, ¿no? Sino que sea la sabiduría de Dios fluyendo, que sea el evangelio de Cristo. Usted me dirá, quizás dirá usted, pero ¿quién es este muchacho que está hablando? No lo conozco. No importa, tranquilo. Yo no te vengo a traer mi nombre. Yo te vengo a presentar a Cristo. Yo te vengo a hablar de Cristo. Olvídate de mí. No importa quién soy yo. Lo importante es saber quién vos sos en Cristo Jesús. Y qué es lo que Cristo hizo por vos. Eso es lo más importante. Yo sé que a veces nos tienen acostumbrados porque obviamente la mejor manera de poder evangelizar o invitar a personas a la iglesia es trayendo a alguna persona famosa que sea cristiana. Pasa, ¿no? Y en muchos lados pasa eso. Bueno, yo no soy famoso. Pero sí te vengo a presentar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sí te vengo a presentar a Cristo. Él es lo que a vos te tiene que importar. A vos no te tiene que importar la fama de la persona. Vos no tenés que ser cholulo, como decimos acá los argentinos. Fanático de una persona. No se trata de eso. Se trata que si vas a tener pasión, que sea por Cristo.
Que si te vas a volver loco por algo o por alguien, que sea por Cristo. Y por nadie más. Y por nadie más. Que si vas a perder la cabeza, que sea por Cristo. Por nadie más. Y si tenés hambre, que te llene Cristo y no nadie más. Amén. Bueno, ahí yo estuve invitando a varios, así que te pido que vos puedas también invitar, que puedas compartir. No importa si lo enviaste y te clavaron el visto, no importa. No importa. Pero compartí, insistí. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, por esta primera hora del día. Gracias, Señor, porque te dedicamos este tiempo a ti, para conocerte cada día más, para poder conocer tu voluntad, para conocer el gran amor que tú nos tienes. Gracias, Dios mío. Gracias, Papá Dios, porque tú enviaste a Cristo no solamente a caminar por mí y a hacer lo que yo no pude hacer, sino para también darme vida y vida en abundancia. Para darme, Señor, salvación. Para perdonarme de todos los pecados. Para hacerme libres y para estar unido a ti. Gracias, Señor, por demostrar ese amor incondicional, inmesurable hacia mí. Gracias, Señor, porque tú pensaste y tú me viste, aun cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Tú, Señor, me diste nombre. Y ya preparaste, Dios mío, este día para que yo pueda escucharte. Para que mis hermanos puedan escucharte. Gracias, bendito Rey. Gracias, Espíritu Santo, por entrar en mi vida, por hacerme uno a Cristo, por guiarme a toda verdad, por guiarme a toda justicia, por mostrarme y enseñarme el amor de mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Papá Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. No hay nadie más bueno que nuestro Señor. No hay nada más lindo que nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Todo el que se rinde a los pies de Jesús. Gloria a Jesús. Puede estar de pie ante cualquier. Aleluya. Amén. Está de rodillas en los secretos. Aleluya. Dios lo tendrá en alto. Gloria a Jesús. Y podrá estar de pie ante cualquier enfermedad. Bien. ¿Tomaste nota? ¿Tomaste una nota? ¿Tomaste un papel, un cuaderno, una lapicera? Anotá los versículos que te voy a estar compartiendo y corroborá. ¿Sí? Ahí vemos que está conectada la hermana Verónica Argananás.
Gracias por estar, hermana, bendecida. A mi hermano Jesús Mario Guajardo Herrera, bendecido. Gracias también por estar conectado. Aquellos que quieran y entrar, pongan en donde nos están viendo, manden un saludo. Si tienen pedido de oración, pongan su pedido de oración. No tenga vergüenza, vamos a estar orando. ¿Sí? Oramos unos a los otros, nos exhortamos, oramos, nos bendecimos. ¿Sí? No tenga vergüenza, no tenga miedo. Vamos a estar orando también por usted. Obviamente que sí. Así que, y si no, nos mandás un saludito y nos decís dónde nos estás viendo. ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Está en el nuevo pacto. ¿Sí? Usted tiene la Reina Valera. Está en la página 1522. Si usted tiene la Biblia Reina Valera y no sabe en qué parte está, bueno, busque la página 1522 y ahí va a encontrar la carta de Gálatas. ¿Sí? Y vamos a estar comenzando en el capítulo 1. Dice así: Pablo, apóstol, se presenta el apóstol Pablo, ¿sí? A los Gálatas. No de hombre, ni por nombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Sí? El apóstol Pablo se presenta quién es él. Él cuando escribe esta carta, le escribe la carta a los Gálatas, ¿sí? Diciéndole quién es él. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. O sea, quien lo levanta a Pablo como apóstol no es el hombre, no son los discípulos mismos que caminan. Hay a veces que las personas creen de que el apóstol Pablo caminó con Jesús, que fue discípulo de Jesús. El apóstol Pablo no fue discípulo de Jesús, ¿sí? Aunque fue contemporáneo, obviamente, pero no fue discípulo de Jesús, ¿sí? En ese momento, él pertenecía a los judíos, estaba en contra, vamos ya viéndolo de a poco, ¿sí? Era un fariseo, un maestro de la ley, ¿sí? Era un maestro de la ley, que la tenía, pero muy clara, ¿sí? Las leyes. Y él defendía a Dios Padre, ¿sí? Conforme a la ley. Por eso él comenzó su vida no siendo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se lo cambia el nombre Jesucristo, ¿sí? Pero él era Saulo de Tarso, que fue un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Que asolaba a la iglesia, que la asolaba, ¿sí? Que él los perseguía. ¿Cómo los perseguía? Por la orden que ellos tenían, ¿sí? Que era la ley. A todos aquellos que hablaban fuera de la ley de Moisés, escucha, a todas aquellas personas que hablaban fuera de la ley de Moisés, ¿sí? La ley judía, ¿sí? La ley de Moisés, que había que apedrearlos y matarlos. Y él ejecutaba esa ley en contra de los seguidores de Cristo. Él ejecutaba la ley en contra de los seguidores de Cristo. Ese era Saulo, ¿sí? Que luego, cuando él, después de un tiempo, va camino a Damasco, ¿sí? En el medio del desierto, él tiene un encuentro con Dios, como le decía recién, él tiene un encuentro con Dios, se le presenta a Cristo, se le presenta en el medio del desierto. Y Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, le dice: ¿por qué me persigues? Y dice que esa voz que él escucha cae, ¿sí? En la arena de rodillas porque su cuerpo no pudo aguantar la presencia, ¿sí? Y queda ciego automáticamente. Y desde ahí él comienza a tener una vida totalmente transformadora. Ya de Saulo se cambia el nombre a Pablo. De ser un perseguidor, escucha, de los cristianos del primer siglo, de ser un hombre,
¿sí? Con reputación, escucha, en el pueblo judío. Reputación en el pueblo judío, porque él era maestro de la ley, porque era fariseo de fariseo, ¿sí? Pasa a ser un seguidor de Cristo. Y Pablo se presenta a los Gálatas diciendo: yo soy apóstol, no de nombre, ni por hombres, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira el cambio radical que tiene totalmente Pablo, ¿sí? Pablo, que automáticamente él exalta, escucha, él exalta a Cristo sobre todas las cosas. Dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio, escucha, versículo 4, Gálatas capítulo 1. Hola Nanguar, ¿cómo estás, mi clienta? Yo le hago viaje, a veces cada tanto hacemos viajes, ¿sí? Mandarle saludo a tu esposo. Dice así, el cual, Gálatas capítulo 1, versículo 4, si te estás ahí quedándote, busca tu Biblia rápido, ¿sí? Y busca Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice: el cual se dio a sí mismo, escucha, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, el cual, ¿sí? Jesucristo, sí estamos hablando, ¿sí? Gracia y paz sea a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, ¿sí? ¿Quién se dio a sí mismo? Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Lo primero que hace el apóstol Pablo cuando envía su carta a los Gálatas, ¿sí? Se presenta como apóstol, no por hombre, ¿sí? O apóstol de hombres, ni por hombres. O sea, nadie lo reconocía al apóstol Pablo, ¿sí? Nadie lo reconocía. De hecho, no lo reconocían como apóstol. Si alguien conocía a Pablo, lo conocían por su vieja vida, por cómo él era antes de cambiarse el nombre, o antes de también de tener ese encuentro con Dios. Si alguien veía a Pablo, y Pablo no le hablaba seguramente, muchos habrán dicho: che, guarda, estamos acá reunidos, predicando el Evangelio, y justo lo ven a Pablo que viene, che, guarda, porque este ejecuta la ley, guarda que este persigue, guarda que este es bravo. Así lo veían al apóstol Pablo. De esa manera, dice. Pero él se presenta de esta forma: gracia y paz a vosotros, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo, ¿sí? Quien se dio a sí mismo por nuestros pecados y para librarnos de este presente siglo. Dice: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria. Ya se presentó de una manera totalmente diferente. Totalmente diferente el apóstol Pablo. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Mira cómo arranca el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Gálatas. Ya hablando de la libertad del pecado. Ya hablando, ¿sí?, de que Cristo murió para librarte del pecado. Esto es primordial. Para Pablo, escucha, para el apóstol Pablo era primordial que los Gálatas sepan desde el principio que Cristo murió por los pecados. Y en este tiempo, vos, yo y todos tenemos que entender de que Cristo murió por nuestros pecados.
que Él murió por nuestros pecados. ¿Cuántas personas están condenándose en este momento? Se autocondenan, se están sintiendo mal, no pueden dormir. ¿Cuántas personas, escucha, cuántas personas en este momento están tan desesperados por sus pecados? Hay muchísimas personas que en este preciso momento, mientras que vos y yo estamos acá conectados, se están ahora, ¿sí?, autocondenando solos, quizás en su casa o en una esquina o en una plaza. Y lo primero que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas es: Cristo muere por tus pecados. Cristo murió por tus pecados. Y lo primero que yo te estoy diciendo en esta hora es: Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por tus pecados. Entonces, lo primero que Él hace es eso. ¿Sí? Dice, para librarnos, escucha, para librarnos, ¿sí?, del presente tiempo, ¿sí?, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, que lo que nos está diciendo es que que Cristo muere por mi pecado para hacernos libres del pecado y del sistema del siglo que está continuamente pesando tus obras, pesando tus buenas acciones. Esta mentalidad, estos pensamientos que están continuamente cada día juzgándonos a nosotros mismos, nos autojuzgamos por las buenas acciones que pudimos haber hecho o por las malas acciones que pudimos haber hecho, por juzgarnos por en qué estamos creyendo o en quién estamos creyendo, si creímos en Dios o no creímos en Dios, si hicimos nuestra voluntad o hicimos la voluntad de Dios. Siempre automáticamente nuestra mente y el sistema va a tratar de trabajar aquí para que nosotros nos desenfoquemos de que fuimos libres del pecado. Porque como dice Pablo acá, ¿sí?, el cual se dio a sí mismo, Gálatas 1.4, ¿sí? Gálatas 1.4, anótalo. Yo te pido que lo anotes y lo puedas releer, ¿sí?, que lo puedas meditar, que lo puedas saborear al mensaje, ¿sí? Más cuanto, esto es como la comida, este es el alimento que tenemos nosotros. Espiritualmente tenemos este alimento. Este alimento nos fortalece, ¿sí? Nos fortalece. ¿Dónde nos fortalece? Aquí. Porque nosotros tenemos que lograr ver lo que Cristo ganó por nosotros. Y cuál es el amor de Dios en Cristo. Entonces esto es un alimento. Cuando nosotros, hoy mi esposa hizo milanesa de cerdo, ¿sí? Hizo milanesa de cerdo con arroz con queso. Y me comí 2 porciones bastante grandes. Y cuanto más masticaba, ¿no?, saboreaba, más encontraba las propiedades y más me gustaba lo que estaba comiendo. Lo mismo en la palabra. Cuanto más degustamos, cuanto más la meditamos, la meditación es importante, es como masticar la comida, meditarla, pensarla. Meditar es pensar e imaginar, ¿sí? Cuanto más la imaginamos, cuanto más la meditamos, más nos gusta, ¿sí? Es adictiva. Sí. Fuimos adictos, por lo menos yo fui adicto a tantas cosas malas, que ahora no me hace mal ser adicto a Cristo. Perdón, ¿no? Pero si voy a ser adicto, que sea Cristo, ¿sí? Ya para el mundo yo ya fui adicto a un montón de cosas. Pero dice, vamos a seguir. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo dándole la gloria a Dios, ¿sí? Por entender que Él mismo se entregó por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Dice, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, de la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Sí? Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo. Estoy sorprendido de que pronto se hayan desviado del que lo llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y acá el apóstol Pablo está enfocándote en algo.
el apóstol Pablo que venía, escucha, que él era antes de tener ese encuentro con Dios, era un perseguidor de la iglesia, que se enfocaba en las leyes mosaicas, en los 10 mandamientos, ¿sí? En realidad no eran 10 mandamientos, pero se resumieron en 10. Eran 613 mandamientos. Y él encuentra a este grupo de hermanos y le dice: yo estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Se habían introducido, escucha, falso maestro en este pueblo, dentro de estos hermanos, y que estaban enseñando nuevamente a judaizar. Cada tanto, entraban personas, falsos maestros, falsos profetas, queriendo volver con los rudimentos antiguos, cuando entendimos que Cristo, escucha, Cristo quita eso que separaba al hombre con Dios. ¿Y qué era eso lo que separaba al hombre con Dios? La ley. La ley separaba al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque la ley te autocondenaba por los actos que vos podías cometer. Ahora, Cristo, cuando viene a morir por nosotros, ¿para qué? Para librarnos del poder del pecado, pero también quitar del medio la ley de Moisés. ¿Sí? La ley de Moisés. Y ahora después lo vamos a estar viendo. O lo podemos ver ahora mismo. Mira, da la vueltita a la hoja. En el versículo 13 del capítulo 3 del mismo libro de Gálatas dice: Cristo nos redimió de la maldición. Escucha, Cristo te redimió. La palabra redimir es comprar para liberar, ¿sí? Es liberar, ¿sí? Cristo te liberó de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición que la ley traía? Muerte. Porque la paga del pecado era muerte. Antes de Cristo, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Cristo te libera de la maldición. La palabra redimir, por favor, diga liberar. ¿Sí? Liberar. Cuando lea este versículo, diga: Cristo nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Sí? Entonces, Cristo nos redimió de ¿qué cosa? De la maldición. ¿Nos liberó de qué? De la maldición de la ley. Ahora, ¿la ley era mala? No. La ley era de Dios. Pedida por el hombre. Pedida por el hombre. Pero la ley no era mala. Porque Dios no puede dar nada malo. Dios no hace nada malo. Lo que pasa es que no era conveniente, siempre digo lo mismo, no era conveniente para el ser humano. El hombre, ¿sí? Por tener una naturaleza pecaminosa, en pecado, no podía cumplir los requisitos que la ley demandaba. Y la ley fue dada ¿para qué? ¿Para qué fue dada la ley? Para demostrarle al hombre que por sus propias obras no iba a obtener la salvación y no iba a tener perdón de pecados. Si no hay perdón de pecado, no hay salvación. Entonces, este grupo de falsos maestros se había introducido dentro de los Gálatas, ¿sí? Dentro de los Gálatas, para volverlos a judaizar o volverlos a los viejos rudimentos. Por eso Pablo dice: yo estoy maravillado de ustedes. Porque tan rápido se olvidaron del evangelio de la gracia. Tan rápido se olvidaron que Cristo mismo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo, del tiempo que ellos estaban viviendo.
tan rápido se olvidaron que otra vez tienen que... Y lo estaba diciendo una persona que tenía un pasado bajo la ley. O sea que si había alguien que podía hablar mal en contra de la ley o a favor de la ley, era el pastor Pablo. Porque él mismo, en un momento, y después lo vamos a ver, se declara fariseo de fariseo. Él mismo se declara maestro de la ley. Y como él, ninguno. De gran reputación bajo la ley. Vivía, escucha, él vivía para caminar en lo posible, al 100%, en lo posible, bajo las leyes. Y si había alguien que podía tirarse en contra o hablar a favor, era él. Entonces él mismo le está diciendo, ustedes que han recibido a Cristo por gracia, ustedes que han recibido, que han entendido, o sea, estoy maravillado, no estoy sorprendido. La palabra maravillado no está diciendo acá maravillado de alegría, ¿eh? Está diciendo maravillado de algo tremendo, ¿no? Sorprendido. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. ¿Por qué le hablaba de otro evangelio diferente? Porque ya desde el siglo I o del primer siglo hasta ahora, todo el mundo te viene con un evangelio. ¿Y cómo te das cuenta vos cuál es el evangelio de Cristo? El que exalta a Cristo sobre todas las cosas. Ese es el evangelio genuino, es el evangelio verdadero. No hay muchos evangelios, hay un evangelio. Y es el evangelio que habla de la obra consumada de Cristo. Y hasta el día de hoy, por eso hay muchas sectas, por eso hay muchas religiones, porque cada uno tiene su evangelio. Pero si el evangelio, escucha, el evangelio pone la salvación en tus manos, entonces no es evangelio, porque el evangelio tiene que estar en Cristo. El evangelio se basa en Cristo y no en nosotros. Por eso Pablo dice así, volvemos para atrás, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Quién se dio por sí mismo? O sea, cuando está diciendo se dio por sí mismo, fue sacrificado Cristo. A Cristo no lo mataron como nos hicieron creer. A Cristo no lo asesinaron como nos quisieron hacer creer durante mucho tiempo. A Cristo no lo mataron como nos enseñaban cuando éramos chicos. Cristo, escucha, se sacrificó, se entregó a sí mismo a causa de perdonar nuestros pecados. Cambia la cosa ahí. Porque a Cristo nadie lo agarró desprevenido. A Cristo nadie lo agarró desprevenido. Él ya sabía. De hecho, 12 horas antes, ¿alguien vio la película Pasión de Cristo? Bueno, 12 horas antes, Jesús orando al Padre le dice, Señor, si puedes pasa esta copa sobre mí. Porque él sabía lo que iba a venir. Él sabía que lo que iba a padecer. Pero después dice él, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Cristo ya sabía que él venía a morir por nosotros y a darnos nueva vida en Cristo. Y Pablo eso es lo que le está remarcando a los Gálatas en este capítulo. Por eso les dice, estoy maravillado que ya rápido se hayan olvidado de esto, de que Cristo los perdonó del pecado y que se entregó a sí mismo. Entonces el versículo 7 le dice,
No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. Escucha, que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado de aquel que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si uno de nosotros, mas si aún nosotros, o a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. El apóstol Pablo está siendo muy firme aquí, diciendo, no es que haya otro evangelio, no hay otro evangelio. El evangelio es uno, el evangelio es Cristo, el evangelio es las buenas noticias de Cristo hacia la humanidad. Pero Pablo dice, se levantan unos perturbadores. Hoy podemos decir en este tiempo algunos influencers, predicadores por ahí que se hacen llamar predicadores. Algunos religiosos te quieren llevar a que tu vista no esté enfocada en Cristo, sino que esté enfocada, por ejemplo, en vos mismo. Que esté enfocada en tus cosas, en tus esfuerzos. En que tú te tengas que ganar la salvación por tus obras. Eso lo vemos y lo escuchamos en casi todo tipo de religiones. Yo cada tanto me cruzo con alguna persona de otra denominación, no voy a decir para que no se sientan ofendidos si alguien me está escuchando, pero... Y lo primero que hacen, escucha, hablarte de la salvación a causa de tus obras. Te presentan, lo primero que te presentan es el infierno. Seguramente te ha pasado, han golpeado tu puerta en algún momento. Y lo primero que hacen es presentarte el infierno. O presentarte el cielo. Pero siempre a base de tus obras. O sea, todo lo dejan a base de tus manos, de tus obras, de lo que vos hagas. Y eso es lo que Pablo está atacando en este momento. Porque ya desde el siglo I ya se venía hablando, porque esto no es nuevo. Esto ya tiene mucho tiempo. Ya tiene mucho tiempo. Entonces, más de 20 siglos. Estaba pensando, digo, un siglo son 100 años. Estamos en el 2025, ¿no? Ya es viejo esto. Ya desde el primer tiempo ya venían anunciando estas cosas. Ya venían. Entonces, dice, mas si aún nosotros, mira Pablo mismo, ya Pablo se pone ahí, en primera persona. Si aún nosotros, o sea, si aún yo, o alguno que está conmigo, o un ángel, dice en un momento, o un ángel. Usted puede decir, qué extremista que fue Pablo. Ya se fue al extremo. ¿Cómo un ángel? Bueno, si, o un ángel descienda del cielo y anuncie un evangelio diferente, sea maldito. ¿Por qué? Porque la predicación o la palabra tiene que sí o sí exaltar a Cristo. Si un ángel viene y habla, tiene que exaltar a Cristo. Si un ángel baja, vamos a poner entre comillas, ¿cuántas personas han recibido supuestamente algún tipo de revelación extra bíblica? Porque supuestamente se le presentó el mismo Jesús o el mismo un ángel. Y cuando vos escuchás
para que estés atento. Y cuando vos escuchás la doctrina, la enseñanza que esa persona comienza a escribir por la supuesta revelación que tuvo, lo que menos hace es exaltar a Cristo. Lo tenía yo mirando en TikTok. En TikTok pasan muchas cosas en TikTok. Como ellos también dirán ahora, che, mirá, Javier está hablando, no sé, gansadas. Está hablando pavadas. Pero yo a veces veo una nena que supuestamente le baja el arcángel Miguel, porque tuvo supuestamente una revelación de un ángel y que yo me quedaba mirando y yo decía, y la gloria es para la chica, no o para el ángel Miguel, no, ni para Cristo. Y estamos hablando 20 siglos después de la carta de Gálatas, o sea, escrita por Pablo. 20 siglos después. O sea, lo que pasa es que hoy a través de las redes sociales, obviamente, uno está más avanzado, ¿no? O por ejemplo, religiones, Biblias de diferentes tipos de religión, se han escrito bajo supuestamente una inspiración de algún ángel. Pueden mirar a los mormones, pueden mirar a los testigos de Jehová, pueden mirar a muchos. Porque supuestamente tuvo un ángel o una inspiración, o escucharon una voz, o vieron algo, pero lo que no le dan la gloria es a Cristo. Y si no le da la gloria a Cristo, entonces es anatema, es maldito. ¿Por qué es maldito? Porque no está enfocado en el Salvador de la humanidad, sino está enfocado en sí mismo. En este caso habían personas que estaban predicando, ¿sí?, totalmente diferente. Y lo primero que querían hacer es llevar otra vez al pueblo que fue libre del pecado por Cristo a la ley. Esto es tremendo, pero es lo que pasa, lo que estaba pasando y lo que pasa en este tiempo, ¿sí? Entonces no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mira como lo dice Pablo, ¿no? Pervertir, degenerar, adulterar. No sé cuál será el significado en donde vos me estés viendo, pero acá en Argentina los degenera, ¿sí? Directamente. Como antes, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora les repito. Si vuelve a repetir lo mismo, escucha. Versículo 8 habla que alguien que predique diferente, o sea un ángel, o él mismo, o quien sea, ¿sí?, y sea un evangelio diferente, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente al evangelio, del que habéis, escucha, del cual habéis recibido, sea maldito. ¿Por qué sea maldito? Estaba diciendo, ¿pero qué el apóstol Pablo está maldiciendo? No es que el apóstol Pablo está maldiciendo. Pero si la salvación se va a basar en tus obras, entonces, lamentablemente, terminás siendo maldito. ¿Por qué? Capítulo 3, vamos de nuevo, versículo 13, del mismo libro de Gálatas, lo voy a leer por segunda vez. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque como está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Por qué es maldito? ¿Por qué se hizo maldición? ¿Sí? ¿Hecho por quién? Por el hombre. Por el hombre. El hombre queriendo vivir bajo la ley. El hombre queriendo vivir, escucha, fuera de Cristo. Vivir bajo los rudimentos antiguos. Usted me dirá, pero ¿qué tan malo puede ser la ley?
Y amado, si vos querés enfocarte bajo la ley, tenés que cumplir la ley. Pero aún te voy a decir algo más. La ley no fue dada para los gentiles, simplemente fue dada para los judíos, no para los gentiles. Gentiles somos todas las personas que no pertenecemos al pueblo judío. ¿Sí? Que no pertenecemos al pueblo judío. Entonces la ley no fue dada al gentil, sino al judío. Lo que pasa es que muchas veces malinterpretamos y confundimos este tema y queremos judaizar, ¿sí? Judaizar a las personas en la cual no se le había dado la ley, ¿sí? Pero ese es otro tema que lo vamos a hablar más adelante. Tenemos mucho tiempo y si usted me acompaña, tenemos muchos días por delante para ir hablándolo. Pero esto es importante entender. No es que Pablo maldecía, sino que el hombre mismo se automaldice porque depende de sí mismo para ganarse algo. Y la salvación durante todo el viejo pacto, cuando usted ve a los grandes líderes que tuvo el pueblo de Israel, ¿se acuerda de Sansón? ¿Se acuerda de Moisés? ¿Se acuerda de Noé? ¿Se acuerda de todo? ¿De David? ¿Se acuerda? Ninguno de ellos pudo cumplir la ley. Cristo murió por el pecado de ellos también. Cristo murió por el pecado de ellos también. Ninguno. Porque si había alguien que podía obedecer la ley, entonces no hacía falta que Cristo venga a morir por nosotros. Porque Cristo es el fin de la ley. No fue Moisés el fin de la ley. No fue David el fin de la ley. No fue Salomón con toda su gran sabiduría el fin de la ley. El fin de la ley fue Cristo Jesús. Versículo 10. Pues, busco ahora, escucha, te lo habla acá el apóstol Pablo y también el predicador Javier Tosto. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Pablo le está diciendo a ellos, yo no busco el favor de los hombres. Yo no busco caer bien con los hombres. Yo lo único que busco es hacer lo que el Padre me dice que haga. Es hacer lo que Cristo me dice que haga. Porque busco su favor. Porque si yo querría agradecer a los hombres, seguiría como era antes. Le está dando una diferencia acá. Porque Pablo se echó muchos enemigos cuando empezó a predicar el Evangelio. Él era un hombre muy respetado. Él era muy respetado. Muy respetado. Un hombre que era intachable en todo. Un hombre con mucha sabiduría. Un hombre donde uno podía encontrar un consejo. Y un buen consejo. Un hombre que podía incluso ser un hombre de inspiración para las generaciones que venían. Pablo en su vieja vida era un hombre muy respetuoso, con mucho poder intelectual y también como persona. Por eso él dice ahí, yo no busco el favor de Dios, de los hombres, porque si yo querría buscar el favor de los hombres, yo no estaría acá predicando el Evangelio. Está diciendo Pablo. Yo estaría persiguiendo, asolando la iglesia como siempre lo hice. Porque ahí sí yo tenía reputación. Ahí sí Pablo tenía reputación. Por eso él se presenta desde el principio diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo, no por hombre ni de hombre. O sea, de tenerlo todo, Pablo, bajo la ley, ojo, bajo la ley, siendo un hombre respetado en todas sus dimensiones, pues Pablo estaba totalmente seguro de lo que estaba hablando.
Hola, Pastor Leo, ¿cómo estás? Bendecido desde Nueva York, ahí nos está viendo. Estamos en Gálatas capítulo 1, Pastor. Gálatas capítulo 1. Estamos viendo la historia del apóstol Pablo, ¿no? Cómo él comienza su ministerio, cómo se presenta a los Gálatas y cómo él les enseña a los Gálatas a que vuelvan, ¿sí? Vuelvan al evangelio que habían recibido. Bueno, bien. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Qué contundente que es acá el apóstol Pablo. Mas os hago saber, versículo 11, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según los hombres o el hombre. Pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de algún hombre, sino que por revelación de Cristo. O sea, lo que él estaba enseñando, no se lo enseñó Pedro, no se lo enseñó Santiago, no se lo enseñó Jacob, no se lo enseñó Mateo, no se lo enseñó nadie. Se lo enseñó Cristo directamente. Él estuvo 3 años aprendiendo después de su conversión en el desierto. Fue entre ese encuentro que estuvo con Cristo. Él tuvo 3 años en la casa de Ananías aprendiendo. Y luego de 3 años él subió. Pero vamos a seguir viendo a eso. Después lo vamos a seguir viendo. Pero ella empieza acá a tener una contradefensa, obviamente, porque él está diciendo, muchachos, yo sé de lo que les hablo. Yo sé de lo que es vivir bajo la ley. Yo fui un gran defensor de la ley. Yo fui un perseguidor de la ley. A mí no me van a venir, sí, como decimos nosotros los argentinos, a papá mono con banana verde. No, eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. A papá mono con banana verde, dale. Dice, pues yo no lo recibí ni tampoco lo aprendí de ningún hombre alguno, sino que fue revelación de Cristo. Porque ya habéis oído, escucha, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Pablo él se está presentando como él es. Y él está diciendo, ustedes ya saben, ya escucharon de mí, ustedes saben lo que yo era antes, en el judaísmo. ¿Por qué él dice en el judaísmo? Mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera, era constantemente un perseguidor, a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. O sea, Pablo está diciendo, yo sé de lo que le estoy hablando. Yo sé lo que estoy hablando. Ya conocen mi reputación, ya conocen lo que yo era. Pero cuando, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y ya acá, ve, Pablo, o sea, él entendió de que Dios, que aunque él fue un perseguidor, que aunque él fue un fariseo de fariseos, que aunque él fue un asolador, que aunque él era un ventajero, o sea, si vos dabas un paso, él ya había dado 3. ¿Está? Si vos diste un paso, como le decimos nosotros a nuestros hijos, cuando vos vas, yo fui y vine 4 veces. Era un ventajero, era rápido, era pillo. Era muy rápido en ese sentido. No se le escapaba una al apóstol, a Pablo, a Saulo. Era muy vivo, muy astuto. Por eso era como un consejero también.
Sabía por dónde iban a ir, por dónde no iban a ir, si por acá, si por allá. Bueno, si van para este lado, para Siria. Él ya sabía, era un gran estratega en el judaísmo. Y trabajaba muy bien, por eso era muy respetado. Pero él dice, pero cuando agradó al Padre, por cuanto agradó al Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, de revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles. Oiga, Pablo predicando a los gentiles, ya Pablo directamente a los gentiles le estaba predicando, ¿sí? Y Pablo entendió de que él, aunque fue fariseo, aunque fue judío, aunque él era judío, Dios lo había apartado ya desde el vientre de su madre. ¿Sabes? Si hay algo que Dios sabe, a Dios no se le escapa nada. Y Dios sabe todas las cosas. Y de antes dice la palabra de Dios que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Quizás hoy vos me estás escuchando y quizás en este momento te estás fumando un cigarrillo de marihuana, te estás dando un toque, o estás tomando alcohol, o te estás viviendo la vida loca, y vos estás diciendo no es mi tiempo, no es mi tiempo, no es mi tiempo. Dios ya te escogió durante la fundación del mundo. Y no te vas a escapar de Dios. Por más que te vayas a la China, por más que... La palabra de Dios dice que Él ya te vio delante de la fundación de este mundo. Porque Él te ama y Él va al rescate tuyo. No vas a salir vos al rescate, tranquilo. Tranquilo. Quien te habla no salió al rescate nunca de Dios. A Dios. Yo no fui corriendo a Dios, Dios vino a mi vida. Y eso es lo que Pablo está acá diciendo lo mismo. Fue Cristo que se le cruzó a Pablo en el medio del desierto. ¿Qué iba a hacer Pablo a Damasco? A perseguir la iglesia. Iba a perseguir a los que estaban perturbando en Damasco. Estaba yendo directamente a Damasco a buscar a aquellos que estaban trastornando el mundo de ese tiempo, ¿sí? En Damasco, a los que estaban predicando la resurrección de Cristo. Estaba yendo para ese lugar. Y quien sale al cruce a Pablo es Cristo, no fue Pablo. Y yo lo que te estoy diciendo es, yo no te estoy pidiendo que vayas, salga corriendo a la iglesia. No te estoy diciendo eso. Si estás sintiendo ir corriendo a la iglesia, ve, anda, corre. Pero el que te hizo llegar a este video fue Cristo. Si estás ahora sintiendo algo, diciendo, che, qué loco esto, Dios, gloria a Dios. No fuiste vos que encendiste, sí, capaz que prendiste el celular, pero fue Dios quien preparó este momento, este tiempo, para que vos estés escuchando en este momento. El apóstol, mira, ya te estoy tirando un ministerio. El pastor Leo dice, Pastor Leo, para los que no saben, Pastor Leo está en Nueva York, un amigo mío, conocimos hace un tiempito, pero él es un argentino en Nueva York. Él es de Morón, y allá está, en Nueva York, predicando el Evangelio de gracia y de fe. Y ahí está diciendo, ¿no puede salir algo de Morón? Gloria a Dios. Claro que sí, pastor. Si no salimos nosotros, vamos para allá. Vamos para allá y algo vamos a hacer. O salen ellos o salimos nosotros. Pero a lo que voy es, Dios sale al encuentro, siempre sale al encuentro a Él. Siempre sale al encuentro. Obviamente queda en vos en querer aceptar eso. Nadie te obliga, ni Dios te obliga. Dios no te obliga, Dios se presenta hacia tu vida. Obviamente, Dios se presenta a vos. Dios se presenta, pero ella sabe todas las cosas. Ella sabe cómo. El gran problema a veces de las iglesias o de los ministros o de los pastores o de lo que sea, que quieren convencer al mundo de que tiene que aceptar a Cristo.
Y ese es un trabajo que yo no lo tengo que hacer. Yo tengo que presentar el Evangelio. Yo te presento a Cristo. Yo te predico el Evangelio. El Espíritu Santo se encarga después de todas las cosas. Tenemos que aprender a descansar en eso, pastores. Aprendamos a descansar en eso. Prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Pero, vos que me estás escuchando, escucha, dice, pero cuando agradó, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿sí? Me llamó por su favor. O sea, fue un regalo de parte de Dios hacia el apóstol Pablo, ¿no? Revelar a su Hijo en mí, para que yo prediqué entre los gentiles. Y no consulté, escucha, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, Pablo está diciendo, yo no fui corriendo a hablarlo con un hombre, con alguna persona, ni tampoco me fui a donde estaban los apóstoles allá, en Jerusalén. Porque ellos eran apóstoles, no fui a decirle, che, hey, Dios me está hablando. Dios me llamó para que yo predique el Evangelio. Él no fue a hacer eso, dice. Por eso dice, y no subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y me volví a Damasco. Después, escucha el versículo 18. Después de pasado de 3 años, subí a Jerusalén para ver recién ahí a Pedro. Y permanecí con Pedro, o sea, con él, 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, a Pedro y a Jacobo. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí en adelante de Dios, yo no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias judeas que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. O sea, hubo una transformación total en Pablo. Fue total la transformación. Pero no lo hizo la ley. No lo hizo la ley de Dios, las leyes. Porque él practicaba la ley. Él enseñaba la ley y la practicaba. Y no solamente él la practicaba, la ejecutaba en cuanto a los seguidores de Cristo. Por eso él dice, desde mi reputación, yo fui todo esto. Y todo el mundo me conoce por lo que yo era. Pero por eso les digo, no vuelvan a un evangelio diferente. No vuelvan para atrás. No vuelvan a querer vivir bajo la ley, porque la ley no le traerá a ustedes salvación, más bien les va a traer condenación, se van a hacer malditos por causa de la ley, porque va a estar la salvación bajo sus propias obras. Y aquí no se trata de que usted se exalte a sí mismo, sino que se trata de exaltar a Cristo, la obra de Cristo. Se trata, el evangelio no se trata de enaltecerte a vos ni a mí, sino que enaltecer la obra completa de Cristo. Y yo entender de que gracias a esa obra completa, hoy puedo estar, por ejemplo, predicando el evangelio por medio de las redes sociales. Estar transmitiendo ahora en vivo, o salir afuera y predicar el evangelio a los vecinos o a los amigos, o pararme en una plaza o sentarme en una plaza y compartir unos mates con alguna persona y de repente hablarle de Cristo. Pero fue, ¿por qué? Porque su obra completa fue a favor de mi vida, porque Él, ¿sí?, le agradó morir por mí. Él se entregó por mí. A Él, como les dije recién, a Él no lo asesinaron, a Él no lo mataron. Él se entregó a sí mismo como cordero por mis pecados, para liberarnos del poder del pecado, como dice el apóstol Pablo en el versículo 4 del primer libro de Gálatas.
del primer capítulo de Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Entonces, esto, amado, tiene que ser liberador para vos. Esto tiene que ser liberador. Porque la salvación no se enfoca en vos, sino que se enfoca en Cristo. Más la ley no se enfoca en, o sea, se enfoca en Cristo sabiendo de que en el antiguo pacto, ¿no? Se enfocaba en Cristo porque sabía que el hombre no iba a poder salvarse por medio de la ley. La ley era una sombra y figura de Cristo mismo. O sea, la ley era justa, santa, perfecta. El hombre, fuera sin Cristo en el viejo pacto, no era ni justo, ni perfecto, ni santo, ni nada. Entonces la ley le estaba diciendo al hombre de que necesitaba alguien que sea justo, santo y perfecto. El único que reunió ese requisito fue Cristo. Por eso la ley era sombra y figura de Cristo. Cuando el hombre le pida a Moisés, escucha, cuando el hombre le pide a Moisés, dinos qué tenemos que hacer, dinos qué tenemos que hacer, y nosotros lo haremos. Moisés sube al monte Sinaí, para recibir las directivas que Dios tenía para ellos. No es que Dios les quería dar, porque Dios al pueblo de Israel, cuando lo saca del poder de Egipto, lo saca en gracia, en favor, sin leyes, sin nada. Muchas cosas hermosas ellos vivieron ahí, ¿eh? Yo siempre digo, creo que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, en toda la historia nadie vio más maravillas de las que ellos pudieron haber visto. Ver el mar abrirse en dos partes. Si hoy se llega a abrir el río Matanza, el río Matanza se llega a abrir en dos, es una locura. Nos podemos quedar sin agua, eso sí, pero que se abra en dos. El río Matanza, pongan acá, vamos al río de la Plata, no vayamos al río Matanza, vamos al río de la Plata. Imagínense, abrirse en dos partes. Imagínense de repente una columna de fuego, una nube gigante que los cubría en todo el desierto, ¿no? En la luz del día, ese sol, ese calor agotador, agua que brotaba de las rocas. Comida que descendía, ¿no? Que descendía, maná, huevos de codorniz. No vaya a comprar ahora, anda a comprar unos huevos de codorniz. ¿Cuánto vale? La nube de día, el fuego de noche. Lo que sería eso. ¿Es así, pastor, o no? Y yo digo, el pueblo de Israel vio tantas maravillas. Yo creo que bien, yo lo vi después, pastor. Lo vi después. Y yo creo que, digo, hoy la gente busca pequeñeces, ¿no? Busca cositas tan... Pero el pueblo de Israel experimentó. Y aún así, experimentando todas esas cosas, no pudieron entender que todo era regalo de parte de Dios. Que esa columna de fuego, que esa nube, que ese maná, ay, pero ellos se quejaban, estamos comiendo sopa de cebolla. Se quejaban, ¿no? Se quejaban y se quejaban. Y se quejaban. Ay, tenemos sed, tenemos caminando y el agua brotaba de ahí. Y habían alacranes en el desierto y no los picaban, las serpientes no lo picaban. Y ellos no pudieron entender, no quisieron creer que todo venía por gracia, por favor de Dios. Todo eso era a favor de Dios, todo fue a favor de Dios, siempre fue a favor de Dios. Pero claro, la mente chiquita, mente esclavizada,
una mente acostumbrada, escucha, acostumbrada a ganarse todo por sus propios esfuerzos, porque eso hacían con Faraón. Moisés, nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Habla tú con Dios. Tú eres nuestro referente, tú eres nuestro vocero y el vocero de Dios. Que nos diga que tenemos que así lo hacemos. Bueno, ¿quieren hacer? Ninguno van a poder salvo por hacer. Hasta que venga lo perfecto, hasta que venga lo santo, hasta que venga lo bueno. Cristo. Por eso el Evangelio se trata de Cristo. Por eso, como dice, si alguien viene y te predica un evangelio diferente, sea yo, decía Pablo, o alguno de nosotros, o un ángel venga del cielo y te predica un evangelio diferente, anatema sea maldito, se hace maldito, porque todo depende del esfuerzo humano. Y Dios no quiere que vos entiendas, que vos creas que vos te vas a ganar la salvación, porque en toda la historia de la Biblia nadie ganó su salvación por méritos propios, sino que todos necesitaron a Cristo. Los del viejo pacto necesitaron a Cristo y los del nuevo pacto hemos necesitado a Cristo. Y porque miramos hacia el pasado sabiendo que Cristo murió por nosotros, hoy podemos decir: gracias Jesús, tu favor está en mi vida, yo soy salvo y fui perdonado del poder del pecado. Fui perdonado, sí, de los pecados. Y hoy puedo decir: Señor, yo soy una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura. Y vos podés decirlo de tu casa. Por más que no haya ido a la iglesia. Por más que no te presentaste al pastor fulano o al pastor mengano. Y me estás escuchando a mí. Vos podés creer esta palabra y podés decir: gracias Señor, porque soy una nueva criatura en ti. Las cosas viejas pasaron. Ahora son todas hechas nuevas para mi vida. Aleluya. Aleluya. Hay nueva vida para tu vida. Dios no quiere que tú sigas viviendo como vivías. Dios no quiere que tú sigas pensando, pensando y autoflagelarte solo por los errores que pudiste haber cometido, por el pecado que pudiste haber cometido. Decía al principio, mientras que nosotros estamos predicando, mientras que yo estoy hablando y vos me estás escuchando, seguramente en una esquina de tu casa, en una plaza de tu barrio, hay alguna persona que se está ahora autocondenando por lo que pudo haber hecho. Por eso siempre digo que el evangelio corra más rápido que las malas noticias que escuchamos durante el día. ¿No? O sea, que el evangelio corra rápido para que esas personas puedan escuchar el evangelio. Porque después, lamentablemente, vemos que las personas llegan a suicidarse por causa de no perdonarse a sí mismo por los pecados que pudieron haber cometido. Pero si nosotros vamos con esta palabra y le decimos: che, Cristo murió para librarte del poder del pecado, solamente recíbelo, recibe esta gracia, recibe este favor. Cristo te ama. Cristo te ama. No fueron tus obras, no son por tus obras. Cristo te ama, Él se dio a sí mismo por vos. No, pero hice tal cosa, yo fui un asesino, yo fui un violador, yo fui un adúltero, yo fui esto, yo fui lo otro, yo fui un drogadicto, yo fui un borracho empedernido, yo fui. Y Dios ya sabía que lo que vos fuiste. Y Dios sabe lo que vos fuiste, pero aún por vos Él murió. Para vos murió. Para que lo vil de este mundo sea glorificado en Cristo, sea enaltecido en Cristo. Para lo despreciable
para el hambriento, para el que, o sea, no está hablando del hambriento de que tiene hambre de necesidad, sí, también, ¿no? Pero está hablando del hambriento, el que necesita la necesidad total, como cuando uno tiene hambre de comida, hambre de salvación. Para ese vino Cristo. Para ese vino Cristo. En una oportunidad Jesús se sentó con un maestro de la ley, Nicodemo. Y Nicodemo quería saber qué es lo que enseñaba Jesús. Porque él entendía, Nicodemo, escucha, entendía ciertas cosas. Pero como Jesús hablaba totalmente diferente a lo que él estaba acostumbrado, él pidió tener una reunión con Jesús. Y en una pregunta, él le dice, ¿cómo hago para obtener la vida eterna? ¿Cómo hago para tener salvación? Y Jesús le responde diciéndole, si no nacieres de nuevo, tienes que tener la necesidad de nacer de nuevo. No vas a obtener la vida eterna. Nicodemo dijo, ¿nacer de nuevo siendo un hombre adulto, un hombre grande? ¿Cómo hago para volver otra vez al vientre de mi madre? Y no se estaba tratando de eso Jesús. Estaba diciendo, a menos que no me recibas, a menos que no me recibas, no mueras tu viejo yo, no vas a obtener la vida eterna. A menos que no mueras a ti mismo, no vas a obtener la vida eterna. Muere a ti mismo, muérete a ti mismo. Cuando aceptas a Cristo, mueres a esa vieja naturaleza, a ese viejo hombre. Cuando aceptaste a Cristo, habías muerto a esa vieja naturaleza. El otro día decía yo, no tenemos dos naturalezas, tenemos una, y es la de Cristo, aquellos que hemos recibido a Cristo. Así, aquellos que hemos recibido esa abundancia, ese regalo, ese favor. Una sola naturaleza. Y el pecado ya no gobierna más sobre tu vida. Y ya no hay condenación en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación en Cristo. Por eso es importante esta noche, antes que te vayas a dormir. Hay personas que se desvelan toda la noche por causa del pecado, por causa de la necesidad de salvación. Y hay personas que ya son creyentes que también se desvelan por causa de no entender que fueron libres del poder del pecado. Y se autocondenan. Se autocondenan. Cuando la prostituta fue apedreada por los judíos y Jesús estaba ahí predicando, hablando con los discípulos y hablando, Jesús no le dijo a la prostituta más que otra cosa que decirle, ¿quiénes son los que te condenan? Cuando los vio le dijo, el que esté libre de pecado, le dijo a todos, en ese momento, ¿no? Que arroje la primera piedra. ¿La conoce esa historia? La miró y le dijo, yo no te condeno. Yo no te condeno. Y la levantó. Pero ¿sabe lo que pasó ahí? Cristo la salvó. La salvó. Porque las prostitutas bajo la ley tenían que ser apiedradas hasta la muerte. Cuando Jesús se encuentra contra esos desoladores de la ley, como era el apóstol Pablo, apedreando a la prostituta,
Él le dijo algo que Cristo ya sabía de ellos. ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién vive conforme a las leyes de Moisés? ¿Quién vive conforme a las leyes de Moisés? ¿Quién no peca? ¿Quién no le erra? ¿Están libres? Arrojen la piedra. Jesús, simbólicamente, pero también en carne propia, la terminó salvando. Y le dijo, ve y no peques más. Ve y no peques más. Jesús todavía no había sido crucificado. Y le dijo, y ya la había salvado. La salvó de la muerte, porque esa prostituta iba camino a la muerte. Pero gloria a Dios que Cristo se cruzó en su camino. Gloria a Dios que Pablo se cruzó en su camino. Perdón, que Cristo se cruzó al cruce del camino de Pablo. Gloria a Dios que Jesús fue hasta la barca de Pedro. No fue Pedro que fue hasta donde estaba Jesús. Jesús siempre salió al encuentro. Y gloria a Dios que Cristo está saliendo a tu encuentro a través de este live. Para que puedas entender que Cristo te libertó del poder del pecado, que Cristo te redimió, que te hizo libre. Y solo tenés que aceptar esta salvación tan gloriosa, tan gloriosa. Amén. Hasta acá llegamos. Creo que me pasé el horario. Me fui. Pero creo que Dios estuvo hablando en esta noche. Y mañana vamos a seguir estando. Dale este tiempito a Dios siempre. Es el primer hora del día. Yo sé que tenés que levantarte temprano, el otro día, todos nos tenemos que levantar temprano. Pero a veces, durante el día, tenemos que hacer muchas cosas, ir a trabajar, llevar a los chicos a la escuela, hacer las compras, atender a la familia, atender la casa, pagar las cuentas. Sí, lo sé. Y pasa, porque todos nos pasa lo mismo. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero le podemos dedicar este tiempo a Dios. En la primera hora del día, después de las 12 de la noche, le dedicamos a Dios un ratito. Y compartimos este tiempo. Amén. Pastor Leo, te mando un abrazo muy grande. Hincha de Boca, a full es el Pastor Leo. Te mando un abrazo grande. Al pastor Daniel Picayo, también bendecido de acá, San Miguel, cerquita. A Eli Moreno, también bendecida con toda bendición. Pastor, no me quiero olvidar ninguno. Al pastor Soto también está ahí. No puedo lograr ver lo que dice. Estimado amigo Javier, un fuerte abrazo. Bendecido pastor desde México, él nos mira, también está dando enseñanza. Sigan al pastor de la iglesia Jesús mi amor, síganlo. Sigan al pastor también de Palabra de Fe, Gracia y Gracia Jalisco. Dan muy buenas enseñanzas, muy edificantes, ¿sí? Y bueno, no sé si me olvidé de uno o no. Eli Moreno, no sé si ya te había saludado. Bueno, bendecidos con toda bendición. Hago una oración y ya terminamos, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor, por este tiempo. Dios mío, porque tú nos estás, Señor, ministrando nuestras vidas, estás ministrando nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, Dios. Gracias, bendito Rey, Padre amado, Señor, porque entendimos, Señor, de que tú, Señor, has salido al encuentro de tus hijos, Señor, que eres tú, Dios mío, que está interesado en nosotros, Dios mío, que te podamos conocer cada día más, que podamos conocer tu evangelio, que podamos conocer tu amor, Señor, como decía, es tu amor tan grande, Dios mío, que no tiene límite, que no tiene fronteras, Dios mío, que no tiene, Señor, que no hay, Dios mío, Señor, ni anchura, ni longitud, ni altura, Dios mío, para poder describir ese amor tan grande que tú tienes con nosotros, Señor. Oramos, Dios mío, Señor, por cada persona, Dios mío, que ha escuchado este mensaje. Oramos, Dios mío, Señor, por cada persona, Dios mío, que va a escuchar este mensaje en el transcurso de los días, semanas o mes, Dios mío.
Señor, oramos por cada uno de ellos, Dios, para que tú puedas revelarte en sus vidas, Señor, para que ellos puedan escuchar tu evangelio, para que ellos puedan escuchar, Señor, de que tú eres un Dios de amor, un Dios justo, Dios mío, Señor, y que en ti, Señor, está la salvación, que en ti, Dios mío, depende la salvación, Dios mío. Gracias, bendito Rey, por redimirnos de la ley, Señor, de la maldición de la ley, por redimirnos del pecado, Dios mío, y darnos vida y vida en abundancia, Señor. Si hay personas que están enfermas, declaramos, Dios mío, Señor, que son sanos en el nombre de Jesús, Dios mío. Declaramos, Dios mío, que hay provisión, Dios mío, sobre las familias, Dios mío, en los hogares, sobre los padres de familia, Dios mío, que hay trabajo, Señor. Creemos, Dios mío, de que, Padre amado, creemos, Señor, de que los cielos fueron abiertos ya en Cristo Jesús, Señor. Que tú, Dios mío, nos has bendecido con toda clase de bendición, Dios mío. Gracias, bendito Rey, te damos. Te damos la gloria y la honra a ti. Te exaltamos solamente a ti, Señor. Tú eres digno de gloria y de honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, bendecidos. Quien te habló, el predicador Javier Tosto, desde Buenos Aires, Argentina, partido de La Matanza, ciudad Evita. Si te querés comunicar conmigo, puedes mandarme un mensajito, sí, al 11 34 34 51 56. Repito de nuevo o retroceder. 11 34 34 51 56, o me mandás un mensaje al privado por Messenger y nos estamos comunicando. Así que bendecidos con toda bendición. Nos vemos mañana a las 12 de la noche. Gracias totales a todos.